Bien, luego repartiremos las hojas. Hoy son dos, la de la mañana y la de la tarde, porque a la tarde no tendremos enseñanza, sino que nos reuniremos a las 4:30 en la capilla para tener la efusión del Espíritu Santo. Con lo cual, pues, como veréis en el tema de hoy, acabamos, por así decir, el bloque primero y principal de estos días, pidiendo al Señor que derrame en nosotros su espíritu de amor, para que podamos amar, siempre con las distancias que podemos suponer entre la manera de amar de Dios y de su Hijo Jesús y lo que nosotros amamos, pero que de alguna manera Dios pueda seguir amando en nosotros lo que su Hijo Jesucristo ha redimido y salvado, que es a todo el mundo. Entonces, como nos hemos convencido ya de que no vale el amor nuestro, lo que nosotros llamamos amor, sino que tiene que ser un amor que dimana de Dios, pues le vamos a pedir en ese acto esta tarde, para no seguir llenando la cabeza de ideas, sino sobre todo el corazón de amor, que infunda en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu de amor, para que ayudemos a Jesús a continuar redimiendo y salvando al mundo. Entonces, el tema de discernimiento, esta mañana pues veréis en la primera hoja que son textos bíblicos referentes al reinado del amor, que es lo que Jesús ha venido a sembrar en el mundo, un reinado de amor. Y después la otra hoja de discernimiento, pues es, lo hacéis como podáis, a lo mejor es un poquito difícil, pero bueno, yo creo que habrá cosas que se puedan entender y os puedan ayudar un poquito a analizar, analizar cómo es vuestro amor concreto y real, y ver pues dónde están las dificultades, dónde están los fallos, las debilidades para vivir este amor, que no es sencillamente una cuestión de que tenemos poco amor de Dios, sino que a lo mejor hay cosas en nuestra psicología, en nuestra afectividad, en nuestra manera de expresar ese amor, que no están debidamente coordinadas, y entonces pues a lo mejor pues necesitan algún arreglo, que no es siempre un arreglo espiritual, sino que a veces es un arreglo psicológico, un arreglo pues de alguien que nos pueda ayudar un poquito, para que por lo menos, como dice en algún momento San Pablo, dice, se refiere antes de que viniera Cristo, nos pasábamos la vida fastidiándonos. Entonces, pues que por lo menos fastidiemos lo menos posible. Fastidiemos lo menos posible. Ya es bastante, pasarse la vida sin fastidiar. Aunque no hagamos mucho por los demás, aunque no nos entreguemos a los demás con alma, vida y corazón, si por lo menos pasamos la vida diciendo, mira, pues yo he procurado fastidiar lo menos posible, no es poco. No es poco. Bien, el primer texto, ya digo, el tema es el reinado del amor, que es lo que ahora a nosotros nos corresponde de realizar como prolongación de lo que Jesús empezó con su venida al mundo, pues lo que ahora la Iglesia, nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos, tenemos que prolongar en la historia. El primer texto dice así, como después, ya digo, en la hoja está, no voy ni diciendo el texto correspondiente, porque después lo veréis. Es muy conocido, pero me parece que no siempre es correctamente interpretado. No digo yo que yo tenga la interpretación más correcta, pero nos puede ayudar un poquito pues detenernos en algunas expresiones que tiene el texto. He venido a prender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y estoy angustiado hasta que se cumpla. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? Pues no, sino división.
porque de ahora en adelante estarán divididos los 5 miembros de una familia. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El primer día, cuando iniciábamos esta semana de oración, traíamos un texto en el que Jesús expulsaba demonios. Y a lo largo de estos primeros días, de estas primeras reflexiones, hemos visto cómo Jesús, el inocente no solamente porque desconoce el mal, sino porque en él no hay más que el amor del Padre, es el ungido por el Espíritu, que como dice la primera carta, el texto de los Hechos de los Apóstoles del discurso de Pentecostés, ¿sabéis lo que ocurrió acerca de Jesús de Nazaret, el hombre acreditado por Dios, poderoso en obras y palabras, que pasó haciendo el bien? Así le define San Pedro, y parece que así es como le conocían sus contemporáneos. Ese es un hombre que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, pues veíamos a Jesús lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, que empieza a enfrentarse con un mundo endemoniado. Un mundo endemoniado. Y hemos ido viendo que la cuestión de los demonios no es una cuestión principalmente, bueno, pues hay toda una literatura, yo en eso no me meto, de que es un endemoniado, es uno que sale de sí, que echa espumarajos, que hace cosas raras, que... No, para mí el endemoniado y el mundo poseído por el Espíritu es el odio, no hay más. El demonio es, en su existencia, es el que odia. El que odia a Dios, es decir, el que no ama, en el que no hay capacidad. Y el infierno, ya sabemos, el lugar donde no se ama. No es lugar. Bueno, pues es un estado totalmente de odio, donde no hay posibilidad ninguna, ni esperanza de que pueda caber una chispa de amor. Es el odio, el odio. Donde hay odio, allí, lo dice muy bien San Juan, ¿no? Donde hay amor, allí está Dios. Pues quiere decir, donde hay odio, donde no hay amor, allí no está Dios. Y donde no está Dios, está el infierno. Es el infierno. Es el infierno. Entonces Jesús ha empezado a luchar contra toda forma de odio. Y ha ido insistiendo, aceptad a Dios que es Padre. Aceptad a Dios que os ama. Dios quiere manifestar su amor. Y ha ido encontrando naturalmente la oposición. Y llega un momento en que dice, he venido a prender fuego a la tierra. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es decir, Jesús desea que este mundo arda de amor. Que todo el mundo arda de amor. Entonces ya podemos ir entendiendo un poquito cuál es la misión que nos va a encargar Jesús. Hacer que este mundo no quede bajo las garras del odio, del poder del mal, ¿no? Sino que sea un mundo que cada vez más... Hoy en Laudes pues decimos, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿no? Somos realmente, en los cristianos, en la Iglesia, somos pues casi una insignificancia, muy poquita cosa, aunque podamos visualizar y tener una estadística de un gran número, pero realmente la misión de la Iglesia, que es llenar este mundo de amor, es una misión poco conocida, poco aceptada, poco aceptada. ¿Recordáis que en alguna ocasión en sus libros, en sus pequeños escritos, la Madre Teresa de Calcuta, cuando alguien le preguntaba, pues con cierto realismo, ¿no? Realismo, dice, en este mundo que es un océano inmenso de dolor,
un océano inmenso de miseria, de pobreza, de desigualdad, de injusticia. ¿Qué significado pueden tener sus misioneras de la caridad? Dice, pues, le decía el entrevistador, es como, pues no sé, unas gotas insignificantes de ternura en medio de este océano de dolor, ¿no? Y decía la Madre Teresa, ¿pero qué sería este océano de dolor sin unas gotas de ternura? Por lo menos hay... Vamos. Perdonar. Ella decía que aún era temprano, yo también. Mira, aquí no cabe más que lo de Adán y Eva. La mujer que me diste como compañera me tentó y caí. Ella decía, es todavía temprano, y ella ahora mira para atrás y dice, no viene nadie detrás. Habrá sido la serpiente que me dijo que todavía era temprano y caí, ¿no? Y luego ya la serpiente miró para atrás y dice, no hay ningún bicho más. No hay ningún bicho más. Bueno, estáis absueltas de ese pecado grave. Bien, entonces la Madre Teresa decía eso, ¿no? En este inmenso entonces océano, es verdad, de dolor, de sufrimiento, ¿qué sería sin esas pequeñas gotas de ternura en las que por lo menos hay la esperanza de que algo pueda cambiar? Pues quizás en ese momento Jesús está pensando en esto, ¿no? Está pensando en esto, he venido a traer fuego a la tierra, y Jesús venía con todo su entusiasmo, pero va viendo la oposición. No creen en Él. Hombre, creen en Él cuando hace milagros. Creen en Él cuando multiplica los panes. Creen en Él y le quieren hacer rey cuando la manera que tiene Jesús de comportarse cae en los esquemas. En los esquemas. Fijaos, si nosotros como iglesia o como creyentes en este momento, pues decimos, he inventado la fórmula para salir de la crisis, vamos a ser muy bien aceptados. Muy bien aceptados. Ahora, si nosotros decimos, hay que mantener la esperanza de los hombres, Dios sobre todo, Dios más allá, Dios está en todo esto, pues a lo mejor nos van a entender poco. Nos van a entender poco. Es así. Es así, es un poco así. Entonces a Jesús le ocurrió esto. Hombre, mientras hacía milagros, mientras hacía signos, por lo menos la gente decía, hombre, este es un profeta poderoso, con autoridad, que manda a los espíritus inmundos y le obedecen, que de nadie se ha oído hablar que haya resucitado un muerto, como se dice de este, ni que haya dado la vista a un ciego de nacimiento, en fin, todas estas cosas. Pero cuando Jesús habla del Padre, insiste, el Padre, Dios es Padre, la gente se revuelve, no acepta, no acepta. Y Jesús tiene que ir dando paulatinamente un viraje a su misión. El viraje es hacia el Calvario. Hacia el Calvario. Jesús ha venido a traer el fuego del amor. Y no puede desdecirse de eso, aunque no le entiendan, aunque no le comprendan. Por eso, a continuación dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y estoy angustiado hasta que se cumpla. Es decir, Jesús comprende que ese celo que Él tiene por dar a los hombres el amor del Padre le va a destruir a Él mismo. Le va a destruir. Le va a llevar a que el odio, la envidia... Es muy curioso como dice el Evangelio. Pilato trataba de soltarlo porque sabía que se lo habían entregado por envidia. Sabía que se lo habían entregado por envidia. En el fondo, a Jesús le envidian las autoridades, los sumos sacerdotes, los fariseos, todos los que piden su muerte le envidian, ¿no? Porque es un hombre que lleva hasta el extremo en aquello que cree. A lo mejor ninguna de las autoridades judías sería capaz de dejarse matar por el nombre de Dios, pero Jesús sí. Jesús tiene tanta confianza en Dios Padre que incluso el Padre que le deja morir,
No se desdice él de confiar en el Padre. Ah, bueno, fijaos que es lo que los enemigos de Jesús al pie de la cruz le están angustiando a él, le están hiriendo donde más le duele. Donde más le duele. No ha dicho que confiaba en Dios, que Dios le salve. Ha dicho que confiaba en Dios, que Dios le salve. Jesús permanece en silencio. Y muere. Muere. Llega a la muerte. Y el Padre no hace nada. Solo a los 3 días le resucita de entre los muertos. Y con eso queda confirmado el hecho de que Jesús ha confiado en Dios y Dios no le ha defraudado. Pero no le ha defraudado antes de la muerte, no le ha defraudado dejándole en la muerte, sino levantándole del sepulcro. Y gracias a eso, la verdad de la vida cristiana, el reino de Dios continúa, la causa de Jesús continúa, porque ¿de qué serviría, no?, que nosotros ahora pensáramos en Jesús y digamos, queremos imitar a Jesús, pero no queremos o no podemos encontrarnos con él porque murió y por ahí anda su sepulcro y su recuerdo únicamente queda en los evangelios, lo que hizo, ¿no? Pero en los evangelios el dato principal no es lo que hizo Jesús, sino que Dios lo resucitó. Esa es la primera predicación de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Que vive. Ese es el núcleo cristiano. No que Jesús, con su amor y con sus gestos, con sus milagros, ha mejorado la condición humana. Eso lo ha hecho Buda, y lo ha hecho Mahoma. Todos han intentado, todos estos grandes líderes de la humanidad han tratado de mejorar las condiciones de la vida humana, de mejorar la ética, el comportamiento, las relaciones interpersonales, sociales, mundiales, de la humanidad, ¿no? Pero Jesús no solamente, también lo ha hecho, ha intentado mejorar las relaciones humanas, hacerlas fraternas, nada más y nada menos, ¿no? Hacer que todos fuéramos hermanos, sino que principalmente Jesús ha venido a dar vida y continúa dando vida. ¿Por qué? Porque está vivo. No es el recuerdo de alguien que hizo cosas y murió y ya está. No, es el recuerdo de alguien que hizo cosas y que murió y hizo la mejor cosa que podía hacer. Hacer que los hombres ya no tuvieran miedo a la muerte como final de todas las cosas, sino inaugurar un reino nuevo, un estilo nuevo de vida, una forma nueva de vida, un cielo nuevo, una tierra nueva, que es, a partir de la muerte, la resurrección y la vida con el Padre. Entonces dice Jesús, tengo verdadero deseo, verdadera necesidad, aunque es un bautismo por el que tengo que pasar de dolor. No hay duda de que a Jesús le costó, no tenía ninguna gana de morir. Eso de que a los 32 años un hombre se quedara ya sin proyecto de vida, y no es, en Jesús, no es el fracaso de su proyecto de vida, no es como nosotros, ¿no? Bueno, pues uno está llevando, por ejemplo, adelante una parroquia y fracasa en la parroquia, pero le ponen de director de un colegio y a lo mejor tiene éxito en el colegio. O unos padres de familia que dicen, hemos fracasado con nuestros hijos y a lo mejor tiene mucha suerte con sus nietos. O a lo mejor en su casa nadie les hace caso, pero son servidores de un grupo donde la gente sí le hace caso. En Jesús no. Si Jesús ha fracasado en su predicación, ha fracasado en su venida a este mundo. Porque Él ha venido a que el mundo conozca el amor del Padre. Si fracasa en que el mundo acepte que Dios es Padre, que Dios ama al mundo, entonces ha fracasado no solamente en una misión, en un trabajo, en una tarea, ha fracasado en su ser. ¿A qué ha venido entonces? Si a lo que venía ha sido un fracaso, ¿a qué he venido? Por eso en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el discurso de la última cena, le dice a los discípulos, el mundo tiene que saber que yo amo al Padre. Eso es lo que tiene que saber. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que entonces entrego mi vida.
por el Padre, en obediencia al Padre, para no desdecirme de la confianza. Si yo lo que les digo a todos los hombres, confiad en Dios, yo no puedo en el momento de la muerte decir, ay, sí, pero no. No, yo tengo que entregarme. Si el Padre me deja morir, el Padre me deja morir. Ya veremos qué es lo que hace después. El Padre le resucita. El Padre le resucita, efectivamente. Pero es una confianza en Dios dolorosa. Por eso, en la efusión del Espíritu, y hoy especialmente, tenemos que pedir a Dios, no solamente un amor, sino un amor de cruz. Un amor fuerte, que diría Santa Teresa de Jesús. Allá en el siglo XVI, no es posible. No es posible, Paquita. En cualquiera lo podría creer menos en ti. Una carismática como tú. No lo puedo creer. No le pega, a Paquita no le pega eso, mira. No le pega eso. Sí. Pues luego es lo que tienen estos móviles en los bolsos de la señora, están debajo de todo. Debajo de todo, encima está el pastillero, encima está el folar, encima está hasta que llegan al móvil, en esos bolsos que cabe el mundo entero. ¿Lo has apagado? Salía mi hija. ¿Pero lo has apagado? ¿Lo has apagado? ¿Eh? Como vuelvan a sonar, disparo ya. Tiro directo. Bien, entonces, fijaos, tenemos que pedirle a Dios un amor fuerte. Un amor fuerte. Aquel que decía Santa Teresa en el siglo XVI, que ella veía pues cómo andaba el mundo, que sería si viera el que tenemos ahora, ¿no? Con móviles además. Entonces, la única interrupción que hacían a los predicadores era que tosían. Si no podían hacer otra cosa más que toser, pues tosían. Pero ahora es que van al deshuello de uno con los móviles y no digamos con los abanicos. ¡Qué mareo! Estar en una misa de 12 con una iglesia llena, completamente llena, como es allí en ese convento que vosotros conocéis. Estar predicando y está toda la gente. ¡Ay, qué mareo! Y eso que tenemos ventiladores por toda la iglesia, pero aún así. Es curioso porque la gente que no le gustan los ventiladores lleva unos abanicos que parecen vamos, los antiguos plumeros esos que llevaba el Papa en las sillas gestatorias. Bueno, pues decía Santa Teresa de Jesús, Dios en estos tiempos necesita amigos fuertes. No es cualquier amigo, no es cualquier amor, es un amor fuerte. El amor fuerte es el amor de cruz. El amor que es capaz de asumir la cruz y no desdecirse de ese amor. Un amor de fe, un amor de confianza, un amor por encima que me lleva a crucificar y que ocurre lo que a continuación dice Jesús, ¿no? ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? Naturalmente que Jesús ha venido a traer la paz, pero es la paz de Dios, no esa paz propia de los camposantos, no, esa paz de los muertos, no es la que ha venido Jesús no ha venido a la tierra, está todo muy bien, está todo muy bien, está la tierra tranquilita, todo se está muy bien, no, sino división, porque de ahora en adelante estarán divididos, etcétera, etcétera, y eso es lo que ocurre, ¿no? La división de la que habla Jesús no es la que muchas veces nosotros también pretendemos, dice, es que no nos entienden, que no me comprenden, y en ese no me entienden, no me comprenden, se mete un poco la arrogancia. Porque yo estoy en la verdad, porque yo digo la verdad. No, a lo mejor no es eso, a lo mejor no es eso. De la paz que habla Jesús es de la paz que dimana de quien dice, yo voy a amar.
pase lo que pase, voy a amar. Y entonces cuando uno ama, inmediatamente surge la dificultad, surge la incomprensión, la división a nuestro alrededor, en nuestra misma familia. Porque si yo tengo que amar, posiblemente en mi casa, a lo mejor mis padres, o porque no es solamente los padres contra los hijos, son también los hijos contra los padres. A veces ocurre estas cosas, ¿no? Que uno siente que debe amar de los jóvenes, y los padres son los primeros en decir, no, déjate de ir ya a estos rollos y a esos... Digamos, cuando alguna hija antes quería, todavía, ay, Señor, que no me vayas a pedir que mi hija se vaya monja. Se vaya monja. Pobrecita, pobrecita. Recuerdo a un sacerdote que era vicario encargado de las religiosas de clausura, y una señora le decía, ay, es que mi hija, pobrecita, quiere irse a monja de clausura. Dice, pobrecita usted. Usted sí que es una pobrecita que no quiere de yerno al Señor. Que no quiere de yerno al Señor. Ya veremos qué yerno le cae. Bueno, pues no se trata tampoco de la arrogancia, ¿no? Del que dice, hombre, no me comprenden y pues porque no están en la sintonía que yo estoy, porque no están en la onda que yo estoy, ¿no? Una persona que ama y que dice, por encima de todo el amor, por encima de todo el amor, va a encontrar de inmediato la incomprensión de un mundo que no se da cuenta de que se deja iluminar, se deja conducir, se deja guiar por el odio. No este odio colérico, no este odio a lo mejor armado, de la enemistad, pero sí el odio de decir, pues cada uno que se las arregle como pueda. Aquí hay que tratar de sacar la mejor tajada de lo poco que haya o de lo mucho que haya, ¿no? Ese mundo que tenemos de egoísmo, ese mundo cerrado sobre sí mismo, y que nosotros, si examinamos un poquito a lo largo del día, pues vamos viendo que casi nunca a lo mejor caigo en la conciencia de pecado, ¿no? Que llego a la mesa y digo, lo mejor para mí. Que se acaba esto, que se acaba... pues allá se las apañe, que hubieran venido antes. O me subo al autobús y el mejor asiento para mí. Pues que hubieran venido antes. O estoy en la asamblea y dejo mi bolsito allí, otro bolso y otro bolso y otro bolso, y dice, ¿esta primera fila de quién? Esta es la de los bolsos. La fila de los bolsos. Y nadie cree que... Hombre, eso es lo natural, lo normal. Lo normal. Entonces hay una persona que dice, bueno, pues yo en el último lugar, el plátano que nadie quiere, que está más tocado que la flauta de Bartolo. Bueno, pues eso me toca, pero voy a coger lo peor para que otro que a lo mejor ni siquiera lo sabe y ni sé yo quién va a ser, coja lo mejor. No, yo primero de esto, mermelada. ¿Qué hay kiwis? Todos estamos estreñidos, señor. ¿Por qué me voy a llevar dos? ¿Por qué voy a hacer con lo mal que se pasa con el estreñimiento? ¿Por qué voy a tener a una persona todo el día estreñida si yo con uno a lo mejor aligero? Y muchísimas cosas. Cuando uno dice un amor fuerte, desde la mañana a la noche yo voy a amar, menuda división se empieza a crear. Una división tremenda. Las incomprensiones, empieza la división dentro de uno mismo, porque Jesús no está dividido, porque no conoce el odio, no conoce el pecado, es el inocente, es el que ama siempre, ¿no? Pero uno en sí mismo inmediatamente empieza la mitad de uno a la mitad de otro le dice, eres tonto. Y el otro dice, no, yo soy cristiano. No, eres tonto. No, soy cristiano. No, y estamos en lucha en nosotros mismos, porque no hay duda de que el pecado nos divide interiormente también a nosotros mismos, nos divide interiormente. Entonces, démonos cuenta de esto. A continuación dice Jesús, y a la gente se puso a decirle, cuando veis levantarse una nube sobre el poniente, decís enseguida, va a llover, y así es. Y cuando sentís soplar el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas.
Si sabéis discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no sabéis discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que se debe hacer? Una vez que ha venido Jesús, ya se acabó lo de ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Amar. Amar. Donde Jesús dice sí, tú tienes que decir sí. Y donde Jesús dice no, tú tienes que decir no. Y todo lo demás es pecado. Es que hoy ya no sabemos lo que es... Sí, desde que ha venido Jesús ya sabemos lo que es pecado. Cuando nosotros, donde Jesús diría sí, decimos no. Y donde Jesús diría no, nosotros decimos sí. ¿Eso es pecado? Hipócritas, dice Jesús, ¿sabéis discernir el tiempo que va a hacer? Porque veis a la chica del tiempo o al chico del tiempo por la noche y no sabéis desde el punto de vista, con los años que lleváis de cristianismo y con lo que os ha... Porque habrá muchas cosas en el cristianismo que no entendamos, pero hombre, a mí que no me digan que no hemos oído alguna vez decir, no hemos oído alguna vez decir que el primer mandamiento y el segundo es amar a Dios y amar al prójimo. Hombre. Y que ahí se encierran todos los mandamientos. Que el cristianismo es amar. Otra cosa es que yo reconozca que no lo hago, que yo me confiese pecador, que yo diga soy egoísta, y no confunda unas cosas. No, es que yo cojo lo mejor porque es que hay un fraile allí de los míos, no ve en internet, que cuando haya ciertas cosas en el frigorífico, pues las come, ¿no? Pero, bueno, pues él tiene todavía un poco metido aquello de que hombre, que los frailes tenemos que ser austeros y, en fin, todas esas cosas. Y si alguna vez se le pesca comiendo algo, pero, no, si no me gusta, pero me han dicho que es bueno para el estómago. No, sí, de verdad, pero es bueno para eso que yo tengo. Yo me apunto a eso que tú tienes. Hay ciertas enfermedades a las que uno se apuntaría, ¿no? Hay ciertos regímenes a los que uno se apuntaría, porque uno come su propio régimen y lo que hay alrededor. Se apunta uno, hombre, que barriguita llena a Dios alaba. Decían los antiguos, ¿no? Una barriguita llena alaba a Dios maravillosamente. Con tripa vacía no hay alegría. Entonces, esta urgencia de Jesús que dice, no, hombre, que no estéis ahí ahora, si tengo que, no tienes que amar. Y eso lo sabe cualquiera. Eso lo sabe cualquier cristiano. Yo creo que lo sabe cualquier persona. Por eso, cuando damos el mensaje neto y preciso a la gente de que estamos aquí para amar, la gente entiende. Ahora, si decimos, estamos aquí para rezar, estamos aquí para ganar el cielo, estamos aquí para no sé qué cosas, a lo mejor la gente dice, bueno, pero si decimos, estamos aquí para amar. En una ocasión, la mujer de grupo era una mujer difícil de carácter, difícil de todo, era difícil, ¿no? Y bueno, pues de esas personas que cuando empieza la oración en el grupo, si no viene, mejor. Hoy no viene fulanita, menos mal. Pero a veces venía a mí y me dice, fíjate lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado y lo que no me... Y yo le decía, pero Dios te ama. Dios te ama. Dice, sí, mi problema no es ese, mi problema es que no me ama el grupo. Claro, Dios me ama, sí, ya lo sé. Pero a mí el problema que tengo es que el grupo no me quiere. Que no me acepta como soy, que Dios me acepta como soy, con todas mis calamidades, con todo.
Es una mujer, por otra parte, humilde, ¿no? Porque no era de esas personas que hay 40 que le están diciendo ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, y no, ella tenía cuidado. Pero, bueno, pues había momentos en que, por mucho cuidado que tuviera, le salía su ramalazo de tuerca que no está bien apretada. Entonces, pues, pero tenía humildad para corregirse y para darse cuenta de que era un elemento díscolo y difícil en el grupo, pero también al mismo tiempo decían, pero sí, es que es un grupo creyente, es un grupo cristiano, es un grupo que está pidiendo continuamente el Espíritu Santo y el amor de Dios en su corazón, ¿cómo están siempre a coces conmigo? Eso es lo que... Y el texto, después lo veréis, dice: cuando vayas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura arreglarte con él por el camino, no sea que te arrastre hasta el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Es decir, estamos en un momento en que no podemos decir, bueno, mañana, amar, mañana. Tengo que amar, tengo que pedir al Señor el amor para esta persona, para esta otra persona, para esta con la que no entro, ¿no? Bueno, pues a ver poco a poco, a ver poco a poco, a ver mañana, siempre mañana y nunca mañanamos. No, dice Jesús, que esto es como ir hacia el alguacil, que esto es como ir hacia el juez, que vamos hacia aquello que dice San Juan de la Cruz. Al final de la vida te van a examinar del amor, de lo que hayas amado. Al final de la vida no te van a preguntar de muchas cosas que tú crees que tienes que hacer porque es de las que te van a examinar. No, al final de la vida te examinan: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui peregrino y me hospedasteis, etcétera, etcétera. Ese es el examen. Y en esto Jesús pues no ha sido un embaucador. No ha sido un embaucador, nos ha dicho, mira, reza esto, o hace esto, no, ha dicho ama. Por eso en el cristianismo la cuestión de la santidad es una cuestión, ¿quién es el más santo? El que más ama, no hay más. Independientemente de que te canonicen o no te canonicen. Por lo que has hecho, normalmente canonizamos a personajes, pues no sé, que han tenido una gran influencia social o que han fundado congregaciones, pero normalmente a la gente de todos los días, de vez en cuando también, pero a la gente de todos los días, que aman y no se desdicen de amar, no se las canoniza. Pero son verdaderamente en el cristianismo la gente perfecta. Porque es el baremo que ha hecho Jesús. Vosotros sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. ¿Y por qué el Padre es misericordioso? Porque manda la lluvia sobre malos y buenos, y su sol sobre justos y sobre pecadores. Es lo que hace. Esta mañana alabábamos al Señor por la naturaleza, ¿no? Bueno, pues esta naturaleza no es para el grupo de la praderita, que está alabando al Señor, es también para el grupo que ha venido a hacer camping y que viene a recorrer los caminos por aquí, y que a lo mejor pues se han levantado y lo menos que han pensado es Dios y su amor y que lo ha hecho todo este mundo maravilloso, pero es también para ellos. Y el amor de Dios es también para ellos. ¿Y cuál es la prueba? Pues que no dice los que alaban al Señor, los que rezan al Señor, los que cantan al Señor, tienen sol y agua para hoy. Los demás, que se las arreglen como puedan. No. Manda su sol sobre malos y buenos, y la lluvia sobre justos y pecadores. Sed vosotros así, dice Jesús. Sed misericordiosos. En el Evangelio de San Mateo dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial. Es decir, la perfección es la misericordia hasta el final. Es más perfecto el que más ama. Son cosas elementales en el cristianismo, pero lo que ocurre muchas veces, lo más elemental es lo que no hacemos. Es lo que no hacemos. Las cosas más sencillas, más simples, son las que no hacemos. En cambio, hacemos las más difíciles. Las que a nosotros nos parecen que porque son más difíciles, porque son más complicadas, por eso son más perfectas. No.
Yo suelo decir, cuando llega el Domingo Mundial de Oraciones por las Misiones, el Domingo del Domum, suelo decir que el Señor a cada uno nos ha hecho misioneros, nos ha hecho misioneros. Digo, pero a nosotros nos resulta más fácil irnos a las misiones que ser misioneros. Nos parece a nosotros que eso, que sería maravilloso que yo no tuviera familia, que no tuviera esto que hacer, que no tuviera los años que tengo, que no tuviera estas limitaciones para poderme ir a no sé dónde, a qué país de misión, ya, pues a la Luna, o a Marte, donde haya vida, ¿no? Y irme de misionero. Me resulta en mi mente más fácil irme a las misiones que ser misionero en mi familia, que ser misionero en mi vecindad, que ser misionero en... Claro, porque resulta eso, si yo estuviera en África, si yo estuviera en... No, es que no se trata de eso, y dice Jesús, y no perdáis el tiempo, que vais hacia el juez. Procura ponerte de acuerdo. Ponte de acuerdo en aquello que es esencialísimo en la vida cristiana, que ya a lo mejor no estamos para emprender caminos espirituales muy de fantasmagoría, sino para algo tan sencillo como es el Evangelio, como es Jesús. Y entonces, pues, en lo concreto de nuestra renovación carismática, la efusión del Espíritu no tiene que ser la efusión del Espíritu para, no sé, a ver cómo veo hoy a Jesús, o cómo veo hoy al Espíritu Santo, cómo veo a la Virgen, o cómo veo, no, a ver cómo el Señor derrama en mi corazón amor suficiente para esas personas a las que no trago. Y eso es lo que le tengo que pedir, Señor, amor, tu espíritu de amor para las personas que no puedo con ellas, que no puedo con ellas. Otro texto que aparece, ¿no? Bueno, pues... Pero a vosotros que me escucháis, todos vosotros me estáis escuchando, ¿no? En cierto modo, pues, entendéis que es Jesús el que os está hablando en la enseñanza. Pero a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pida, y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacéis el bien a quien os lo hace a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo equivalente. Vosotros amad a vuestros enemigos. Haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para los ingratos y malos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Son textos, pero iréis viendo en la batería de textos que os doy, porque realmente si nosotros cogemos la Biblia y la leemos en esta clave, en la clave del amor, veremos que desde el principio en que Dios creó el cielo y la tierra, hasta el último en que la esposa en el Apocalipsis dice, ven Señor Jesús, no es más que una carta, una gran carta que el Señor escribe a la humanidad para que ame. Para que ame. Una manifestación del amor de Dios, una manifestación del amor de Dios. Bueno, pues en uno de los textos que os pongo también aparece el consabido, bueno,
pues el hombre que se dirige a Jesús y le dice, ¿qué mandamiento es el principal y primero? Parece una cuestión, a veces entre nosotros, todavía entre nosotros nos parece que hay unos mandamientos que no son el principal y el primero, que no es el primero, que son, es que los 10 mandamientos, bueno, pues sí, los 10 mandamientos, pero el primero es el primero. Y el primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y a este hombre que le ha preguntado a Jesús por el primero y principal mandamiento, Jesús se lo recita. El primero es, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús añade lo que no le ha preguntado. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra semejante significa igual, no es parecido, sino igual. Y el segundo es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen toda la ley y todos los profetas. Toda la ley y los profetas. Dice, y aquel hombre, aquel maestro, para aparentar que era justo, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los bandidos, que le molieron a palos, le robaron y le robaron. El otro día entré yo a una perfumería allí en Sevilla pasa de todo. Y digo, quiero Colgate. Quiero Colgate. Y me dice la dependiente, y yo quiero Matate y Colgate. Bueno, pues le robaron, no le colgaron, pero le robaron y dejaron medio. Dice, pasaba por allí un sacerdote y dando un rodeo, vio al herido y siguió hacia donde iba. Vino después un levita y dio un rodeo y pasó. Vino un samaritano, es decir, un hereje. Uno que lo de ir a la iglesia y lo de ir a la misa, vamos, ni nada, ¿no? Y se compadeció de él. Es lo primero. Antes de, decía, en aquella ocasión había habido un terremoto en no sé dónde y el sacerdote en la parroquia aquí en España estaba diciendo, pues hay que hacer algo por... Y una señora se levantó enseguida y dice, sí, hay que buscar mantas. Y dice el sacerdote, si allí no hace falta mantas. Que parece que siempre tenemos la respuesta adecuada. Hay que buscar mantas. Y dice, no, mantas no hacen falta. Si es un país cálido, hace mucho calor. Las mantas es lo de menos. Bueno, pues entonces este vio y enseguida fue a curar. No, primero se compadeció de él. Es decir, dejó que el amor de Dios, que está en el corazón de todos los hombres, empezara a funcionar. El amor de Dios que también estaba en el corazón del sacerdote y estaba en el corazón del levita, pero no le dejaron ponerse en funcionamiento, porque a ellos les interesaba, por lo que fuera, otro tipo de cosas. Entre otras cosas, una ley. No se puede uno, en la ley judía, en la ley mosaica, no se puede acercar uno al que está herido en la cuneta, porque entonces uno se contamina y ya no puede celebrar el culto. Posiblemente este sacerdote y este levita iban a Jerusalén a celebrar el culto. Si se paran y tocan al herido, ya quedan contaminados. Pero este hombre, como no tenía que ir a ofrecer culto ninguno, ni tenía que ir a misa ni nada, dejó que funcionara en él la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Eso que todos tenemos, no es que, bueno, pues unos tienen el amor de Dios y otros no lo tienen. A todos, a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados por amor, y el amor de Dios está en el corazón de todos los hombres. Unos lo obedecen y otros no lo obedecen, y no hay más, cáscara. Y entonces este se compadeció de él. Y bajándose de su cabalgadura, aquí sí, iba a caballo o en burro, no como San Pablo, no sabemos en qué iba. Pero este sí, bajándose de su cabalgadura, se puso a socorrerle, le echó vino y le echó aceite en las heridas, lo llevaba al gazpacho, pero bueno, dice, bueno, pues, qué casualidad que llevaba el botiquín allí de primeros auxilios, ¿no?
y le curó las heridas. Y después, como tenía que seguir, porque bueno, pues es lo razonable, yo tengo que seguir mi camino, voy a un negocio, bueno, pues lo llevó a una posada. Y le dijo al encargado de la posada, mira, cuida de él, y te dejo aquí tanta cantidad de dinero. Y a mi vuelta, si has gastado más, yo te lo pagaré. Y de Jesús, ¿quién te parece que se hizo prójimo de aquel que cayó en mal? Hombre, supongo que aquel que tuvo misericordia con él. Pues anda, haz tú lo mismo. Sí, las cosas son evidentes. Sí, que nosotros tenemos una facilidad enorme para, como dicen hoy en política, mirar para otra parte. Poner la cortina de humo y decir, bueno, los problemas ahora, la gente orienta la visión hacia un partido importante, aunque sea de pretemporada, y se olvida un poquito del gran problema que tenemos entre los indignados y los de la JMJ. Así la gente no mira para allá y mira para Barcelona, un decir. María, pobre. Qué mal día estará pasando. Yo me estoy compadeciendo de ti, José María, de verdad, ¿no? Tengo la compasión de Dios en mi corazón y contigo, por eso trato de ser cariñoso contigo y me he sentado aquí en el desayuno junto a ti. Bueno, entonces, que a veces nosotros pues lo que hacemos es, ante la realidad de que ¿qué hay que hacer aquí? Amar. Si es concreto, si es algo concreto. Si tu prójimo no es, ay, amar, qué bonito, amar. No, concreto, aquí hay algo concreto, lo que tienes que hacer. Y no esperes a mañana, pasado mañana, a tener 80 años, a tener 90, a tener 100, ¿no? No esperes, que vas de camino. Que vayas de camino hacia el que te va a examinar del amor. Al final de la vida te examinarán del amor, no va a haber más. No va a haber más. Hay ciertas cosas en el Evangelio y en la vida cristiana que son tan evidentes, que de pura evidencia no las hacemos. No las hacemos. Insisto en el tema del primer día, nuestro corazón no da de sí para esto. No da de sí, no pensemos que esta es muchas veces el problema que tenemos en nuestra mente, que somos personas de pensar mucho las cosas y creemos que porque las pensamos las vivimos. No, porque las pensamos. Entonces yo puedo pensar, incluso puedo predicar mucho que hay que amar, pero amar, lo que se dice amar, es otra cosa. Hablar de amor es hablar de amor, no es amar. Pensar en el amor es pensar en el amor, no es amar. Amar es lo que hizo el samaritano con el judío que cayó en manos de que eran enemigos, los samaritanos, y recordad, capítulo 4 de San Juan, los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces Jesús además ha puesto pues como el extremo, ¿no? Un sacerdote, un levita que es incluso de la etnia, que es de la religión, que es de la raza judía y que pasa por y un enemigo se compadece. Un enemigo que se compadece. Entonces, nuestro corazón no da de sí para estas cosas. Pero desde ahí, desde la conciencia de nuestro corazón duro, desde nuestro corazón que no es capaz, tiene que decir, Señor, que no soy capaz de amar a mi prójimo, que mi prójimo es fulanito de tal, que mi prójimo no es prójimo, es el próximo, es el que tienes cerca, que mi prójimo no es el que está en el cuerno de África, de ay, qué pena, no, si a lo mejor más cerca de ti de lo que piensas hay gente que está necesitada de ti, que está necesitada de tu amor, y es tu prójimo, Entonces ahí, bueno, como comprendéis, el tema da de sí para mucho. Entonces, ahora os repartirán, son 2 hojas,
La primera de textos bíblicos para orar el tema y la segunda un poco de discernimiento. El discernimiento lo titulo "Con mis obras probaré mi fe", lo que decíamos ayer de la carta de Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te probaré mi fe. Eso nos lo pueden decir a lo mejor mucha gente que dice, no son creyentes, pero son practicantes. Nosotros normalmente decimos, son creyentes pero no son practicantes, y hay mucha gente que es practicante y no es creyente. Esa categoría muchas veces no la consideramos nosotros, no consideramos más que son creyentes y practicantes para nosotros porque van a misa, porque van a la iglesia, porque hacen sacramentos, porque comulgan, ¿no? Hay mucha gente practicante y no es creyente, en el sentido en que nosotros entendemos creer, ¿no? Hay muchas cosas que aclarar de base, y se aclaran no leyendo muchos libros, y los libros ayudan, ¿no? Pero sobre todo tomando el Evangelio y haciendo que vaya aclarando. Había un predicador de Estados Unidos que vino a dar una semana de oración, Francis Martin. Yo estuve en aquella semana de oración para sacerdotes y pues recuerdo muy poquito de lo que decía, porque además se puso enfermo y no. Pero de una cosa que me quedó muy clara era esta, ¿no? Dice, nuestra mente es como una esponja, una esponja que está continuamente recibiendo mensajes de todo tipo. Entonces es una mente muy contaminada, incluso por lecturas, incluso por ideas, incluso por conversaciones, y de vez en cuando dice, hay que coger esta esponja nuestra y meterla en agua limpia para purificarla. Y el agua limpia es el Evangelio. El agua limpia donde uno ya un poco, como tengo la cabeza de ideas, de lo que dice este, de lo que dice el otro, de lo que dice el potro, de lo que dice, me vienen de aquí, que me vienen de allá. Hoy en día los sistemas de pensamiento en la iglesia, sistemas morales, sistemas ideológicos, ya no sé qué hacer. Porque uno me dice una cosa, otro me dice otra, cuanto más consulto, peor. Entonces, a lo mejor es el momento de decir, voy a consultar en el agua clara, transparente siempre, de Jesús y su Evangelio. Y la verdad es que sí, que se descontamina mucho uno leyendo el Evangelio, ¿eh? La esponja se purifica y se clarifica mucho. Entonces, eso. Y después, pues, la segunda hoja, bueno, pues, según he ido viendo esta mañana, digo, qué hoja tan complicada me salió. No le dije a María que la escribiera de nuevo, pero es confusa, Pero bueno, a lo mejor a alguno le puede ayudar porque habla de psicología y de eso, y hoy somos bastante aficionados a este tipo de cosas. Entonces, la reparten y ya tenemos ahora el tiempo. Y ya digo, a la tarde, a las 4:30, en vez de venir aquí al ensayo, pues a las 4:30 empezaremos. Si es que no lo retraséis, las que no les guste venir al folclore de los cantos movidos, como a mí. Que no esperen a las 5 porque entonces ya se lo encontrará empezado y no podrán decir, es que esta me ha dicho, es que me dijo que todavía nos quedaba mucho tiempo y nos hemos ido hasta la cruz y hemos vuelto otra vez. Claro, no. A las 4:30 empezaremos la oración pidiendo al Señor que nos conceda el Espíritu Santo de amor. El Espíritu Santo de amor. El Espíritu Santo tiene muchas manifestaciones, pero indudablemente el Espíritu Santo tiene como lo más esencial de él, que es el Espíritu de amor. El Espíritu de amor, pues que sea infundido en nuestros corazones para que lo que ya está en nosotros se renueve, que es el amor de Dios, según lo que Jesús nos dice en los textos bíblicos de este tema y de este día.
Ara farem el cant 449.